Título de este mensaje es Fe probada, más preciosa que el oro. Fue predicado el día 17 de octubre del año 2021 por el hermano Deva Govender. Dear saints, gathered both locally and abroad, I greet you all in the precious name of Jesus Christ. Preciosos santos reunidos localmente y alrededor del mundo, los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo. We are thankful once again that we have this opportunity to gather together Estamos agradecidos una vez más por tener esta oportunidad de poder reunirnos to be able to praise and worship our God. Let's bow para poder alabar y glorificar a nuestro precioso for Dios. a word of prayer. E inclinemos nuestros rostros para orar. Heavenly Father, Lord, we are so thankful, Lord, that we can come to your throne of grace, Padre Celestial, estamos tan agradecidos porque podemos venir delante de tu trono de gracia. knowing, Lord, we can find mercy and help Sabemos que podemos encontrar misericordia y ayuda in the time of trouble, my God. en el tiempo de dificultad. You are the God that has watched over the lives of your people, my Father. Y tú eres ese Dios que siempre has estado vigilando sobre las vidas de tus hijos. Lord, you see many children of God on the beds of affliction, my God. Señor, tú puedes ver a todos aquellos hijos tuyos que se encuentran en una cama de aflicción. Lord, we bring our brother Seelan, my God, Y te traemos a ti ante tu presencia, nuestro hermano Silan, that lies, Lord, in hospital, my God. el cual se encuentra allí en un hospital. Father, only you, Lord, know the circumstances, the situations. Y Señor, solo tú conoces cuáles son las circunstancias o la situación. Lord, you can bring this around, my Father. Y tú puedes cambiar eso en un instante, Padre. We place him in your hands this morning, my Y te lo ponemos en tus manos en esta mañana. God. The family as well, my God. Y también de igual manera a su familia. We pray also, Lord, for our brother Tabby and Y también oramos por nuestro hermano Tabi the family, Lord, be with them. y por su familia. Te pedimos que tú seas con ellos. Minister to them, my God. Ministrale, Señor. And many other saints, Lord, that may be on the beds of affliction, dear God. Y también a todos esos otros santos que se encuentren quizás en una cama de aflicción. Lord, you understand the circumstances, Lord. Señor, tú conoces las circunstancias We all face, Lord. We have our por las cuales todos nosotros pasamos. hope in Thee, my God, that you brought many men and women out of, Lord, dire situations, Lord. Pero creemos y sabemos, Señor, que tú sacaste a muchos otros hombres aún de situaciones similares o aún peores. Lord, and once again, you will show your hands upon your people, my God. Y creemos firmemente que tú, una vez más, pondrás tu mano poderosa sobre tu pueblo. Take your word this morning, be the breaker of your word. Señor, toma esta palabra, Padre, y tráela a inspiración. Bless, Lord, this gathering together. We ask this in the name of Jesus Christ. Mientras estamos reunidos, porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Brothers and sisters, we are thankful once again Hermanos y hermanas, estamos agradecidos una vez más to be gathered together. de poder reunirnos. We know that our God is the one that guides us and leads us along this way. Sabemos que ha sido nuestro Dios quien nos ha guiado y nos ha hecho avanzar en este camino. We have a message this morning entitled Tested Faith, Ahora tenemos un mensaje esta mañana, el cual titulamos Fe probada, more precious than gold. más preciosa que el oro. Tested faith, more precious than gold. Fe probada, más preciosa que el oro. Before we go into our message this morning, we'll read the scripture. It says, Ahora, antes de que entremos a nuestro mensaje, quiero leer una escritura. El hermano va a leer de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. because of the Lord's great love, we're not consumed. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. En inglés dice, por el gran amor de Jehová no hemos sido consumidos. For his compassion never fails. Porque nunca decayeron sus misericordias. En inglés dice sus compasiones. They are new every morning. Great is your faithfulness. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. My brothers and sisters, almost 22 years ago,
Ahora, hermanos, casi ya 22 años atrás, on the 24th of October 1999, el 24 de octubre de 1999, my world almost stopped. mi mundo casi se detuvo. My brothers and sisters, in life we think our world may never stop. Y pensamos que nuestra vida, nuestro mundo nunca va a parar. But brothers and sisters, whether you are on duty for the Lord or whether you can just be going somewhere casually, Ya sea que usted esté haciendo un servicio para el Señor o simplemente usted esté yendo a un lugar de una manera casual, a lot of things can happen. hay muchas cosas que pueden pasar. On that day after service, we had gone to visit my mother-in-law Ese día, después del servicio, fuimos a visitar a mi suegra. that was seriously ill Ella estaba gravemente enferma, in Pietermaritzburg. allá en Pietermaritzburg. And I'm not going to spend too much of time on this. Maybe there'll be another time I can give the testimony. Ahora no voy a usar mucho tiempo en explicar esto, quizás en otra ocasión les pueda dar ese testimonio, But just to bring things into context, pero solamente para poner las cosas en perspectiva. brothers and sisters, while coming home after praying, Nosotros estábamos regresando a casa después de haber orado por ella, brothers and sisters, the police was chasing a criminal. y allí estaba una situación donde los policías estaban persiguiendo a un criminal, And he shot the red robot. y él se pasó el robot rojo. En Sudáfrica aparentemente así le llaman a las luces de tráfico, a los semáforos, robots. And brothers and sisters, while we were passing through the green, Y mientras nosotros estábamos avanzando porque teníamos luz verde, he crashed into me. él vino y chocó su carro contra el mío. Well, my brothers and sisters, our cars were beyond repairs. Y ambos carros quedaron más allá de poder ser reparados, quedaron casi destruidos. And my brothers and sisters, the ambulance that come, body bags were taken out, and Ahora vino una ambulancia y ellos sacaron unas bolsas negras de plástico. no, my wife can depict that better than I do, but Y creo que mi esposa pudiera contarle a usted esa historia mejor que yo. many times they go through all these traumas, and we pray for every wife. Y usted sabe, a veces nuestras esposas pasan por todos estos traumas y yo oro por las esposas también, tenemos que orar por ellas. Oh, husband, my brothers and sisters that may be O aún los esposos, taking care of individuals, may the Lord give them the grace. todos aquellos que tienen que cuidar de otros individuos, que el Señor les dé la gracia. Brothers and sisters, but in hospital the devil told me that, well, you'll never preach again. Ahora, cuando yo estaba en el hospital, allí el diablo vino y me dijo, ¿sabes qué? Tú nunca vas a poder predicar otra vez. You'll be in a wheelchair. Tú vas a quedar en una silla de ruedas. And my brothers and sisters, Satan can speak a lot of things. Ahora, Satanás puede venir y decir muchas cosas. But I thank God, brothers and sisters, He has His hand on every child of God. Pero yo le doy gracias a Dios porque Él tiene su mano puesta sobre cada hijo e hija de Dios. Everyone's testimony is not the same. Y yo sé que todos nuestros testimonios quizás no sean iguales. My brother Basil is here. His son went through a traumatic experience. Mi hermano Basin, aquí, su hijo pasó por una situación bastante traumática. He himself and many other saints of Y aún él mismo, y hay muchos otros santos God. De Dios que han pasado por situaciones similares. But God has a purpose in dealing with all of us. Ahora Dios tiene un propósito cuando Él está lidiando en nuestras vidas. And we have to go patiently with God one day at a time Y tenemos que avanzar con Dios pacientemente, un día a la vez. and let God deal with that. Y debemos de dejar a Dios, permitirle que Él lidie con eso. But brothers and sisters, in that hospital, the doctors wanted, brothers and sisters, a huge sum of money, some 45,000 rands, because Y usted sabe, hermanos, cuando estábamos ahí en el hospital, esos doctores vinieron y dijeron que necesitaban dinero. Querían 45,000 rands sudafricanos. La moneda en Sudáfrica son los rands. I had my veins had all
gone flat, brothers and sisters, and the Dice, había un problema con mis venas, ellas simplemente habían parado de trabajar. was fluid in my abdomen. Y ellos dijeron que había mucho fluido en mi abdomen. But you know, brothers and sisters, when God is in the making, Pero usted sabe, hermanos, cuando Dios está trabajando en algo, many times it is not how loud you pray, how much you pray. muchas veces no importa qué tan alto usted pueda orar, qué tan fuerte o por cuánto tiempo, It's just your sincere touch with the Lord. simplemente tiene que ver qué tan sincero usted sea con el Señor. And my brothers and sisters, the surgeons came in there, they didn't talk, they were all dressed for. Ahora, cuando vinieron esos cirujanos, ellos se pararon ahí, estaban vestidos con esas ropas que ellos usan y estaban listos Surgery, brothers and para realizar una cirugía en mí. sisters, and they said, Mr. Governor, we are getting you ready for surgery. And Y ellos solamente me dijeron, señor Govender, los estamos preparando para realizar cirugía. they took a huge injection, one that I've never seen in my life. Ellos tomaron un instrumento como una inyección en forma de que yo nunca había visto en mi vida. It was a huge one. They Y era bastante grande. lifted my shirt and plunged it into my abdomen, Y ellos inyectaron eso, la pusieron en mi abdomen. and they started to draw. Y ellos comenzaron a sacar algo de ahí. My brothers and sisters, I could see his face turn pale. Ahora, cuando ellos hicieron eso, yo pude ver el rostro de ese doctor. Su cara se volvió pálida. And he said, Mr. Governor, you don't know what you have really saved yourself from tonight. Y él me dijo, señor Govender, usted no sabe, no tiene la menor idea del problema que usted acaba de salvarse en esta noche. And my brothers and sisters, they said, we're giving you blood and we'll see you in the morning. Y ellos me dijeron, vamos a hacer una transfusión de sangre y lo vemos en la mañana. My brothers and sisters, but you know, just before the surgeon could do that, Pero usted sabe, hermano, antes de que ese cirujano pudiese realizar algún acto, alguna cirugía en mí, I said, Lord, if there is another way around, yo estaba orando y dije, Señor, si hubiese alguna otra manera this, I'll leave it in your hands. de que esto termine bien, yo lo dejo en tus manos, Señor. It could have been just a few words. Quizás esas solo fueron unas cuantas palabras, But you know, God heard that. pero sabemos que Dios las escuchó, yo sé que Él lo hizo. And my brothers and sisters, to cut the story short, Y para simplemente hacer la historia un poco corta, a week later, una semana después, after God did some tremendous things, después de que Dios hizo cosas tremendas, I was sent home. ellos me enviaron a casa. It's now 22 years, brothers and sisters. Ya casi han sido 22 años, hermanos. One would have thought, well, your life would have ended then. Y quizás alguien hubiese pensado, bueno, mi vida pudo haber terminado ahí. And if God didn't have a reason and a purpose, probably it would. Ahora, si Dios no tuviese un propósito y una razón, eso pudo ser cierto. Brothers and sisters, I'm thankful to God Pero yo estoy agradecido con Dios, that my brothers and sisters, God knows every person's life, porque Dios conoce cada vida de cada persona. and He's the one that takes control of the situation that is out of control. Y es Dios quien toma control de toda situación que está fuera de control. He's there. And my brothers and sisters, Él siempre está ahí. you know, you think, well, in all of that, was there anything? While brothers and sisters, we landed in a hospital. Y quizás alguien se pregunte, bueno, ¿cuál fue el motivo entonces, hermano, por el cual usted terminó en ese hospital? Brothers and sisters, my mind was in a still mode. I had not come around as yet. Bueno, en aquel tiempo mi mente aún no estaba totalmente definida. Yo no me había asegurado completamente. I was thinking, where am I? And my brothers and sisters, it was so silent that you could hear the pin drop.
Pero en ese momento, hermanos, allí en ese lugar había un silencio tan grande que usted podía escuchar si había el pequeño ruido, si alguien hacía el pequeño ruido más mínimo, usted lo podía escuchar. In my mind, and my brothers and sisters, Ahí en mi mente. it seemed like it was just going to go on for a long time. Y parecía que esa situación iba a continuar, iba a ser parte de mi vida por mucho tiempo. But suddenly I saw, brothers and sisters, like in a theater, the screens open. Pero en aquel instante yo recuerdo que en mi mente yo vi cómo el telón se abrió, como en una escena de teatro. And my brothers and sisters, lo and behold, the Lord Jesus Christ, like the offman's head of Christ, his face was. Y allí yo vi, pude ver al Señor Jesucristo, una representación de él, pude ver su rostro. He was standing there with his hands outstretched. Él estaba ahí parado con sus brazos abiertos, extendidos. And my brothers and sisters, there was no audible words communicated, but between his lips and my heart. Ahora no hubo ningún tipo de palabras que fueron comunicadas, pero entre los labios del Señor y mi corazón, Brothers and sisters, I've never seen compassionate eyes in my life. yo nunca había visto tales ojos llenos de compasión en toda mi vida, Like those eyes. como esos ojos. And my brothers and sisters, he just said, "Yield yourself to me." And my brothers and sisters, Y él me dijo estas palabras, entrégate a mí completamente. you know, one would think, well, Lord, when nobody is around, Y quizás alguien piense, yo dije, bueno, Señor, cuando no hay nadie más alrededor, there isn't a word from everybody, cuando no hay una sola palabra de ninguna otra persona, God can come on the scene. Dios puede venir a la escena. My brothers and sisters, I cannot depict the beauty, the serenity, Y yo no soy capaz, hermanos, el día de hoy de poder describir la belleza y tanta calma, la serenidad que había, the quietness, the compassion, the love, la compasión y el amor brothers and sisters, and it was at that moment, que yo pude sentir y ver. brothers and sisters, my wife had come in and they were trying to waken me up. Y en ese momento entró mi esposa y ellos estaban tratando de despertarme And I didn't want to wake up y yo no quería despertar because, brothers and sisters, it was such a wonderful atmosphere on the other side. porque yo podía sentir una atmósfera tan hermosa que estaba en el otro lado. But you know, brothers and sisters, when God is in the making, Pero usted sabe, hermanos, cuando Dios está trabajando en algo, He has all things under control. That is Él tiene todas las cosas bajo control. why when we read here, it says, because of the Lord's great love or mercies, we are not consumed. Por eso dice aquí, por el gran amor de Jehová no hemos sido consumidos. Brothers and sisters, the enemy would like to consume us. He would like to Hermanos, el enemigo, a él le gustaría consumirnos. destroy our life. Él quiere destruir nuestras vidas. But we know it's because of God's great compassion. Pero sabemos que por causa de esa gran compasión que Dios tiene, For His compassion never fails. dice porque sus compasiones porque nunca decayeron sus misericordias. They are new every morning. Nuevas son cada mañana Great is your faithfulness. y grande es tu fidelidad. Brothers and sisters, so we thank God this morning. As our brother lies in hospital, he needs much prayer. And we Entonces le damos gracias a Dios esta mañana. Ahora yo vi al hermano allí en el hospital el día de hoy. pray for the saints internationally that would also remember our brother Seelan. Y también le pido a todos esos santos internacionalmente que oren por nuestro hermano Silan. And whenever you have time, just pray for the family, Y cuando usted tenga un poco de tiempo, simplemente ore por sus familias, that God may minister to them. para que Dios les ministre a ellos. But we know in the end of all this, Y sabemos que al final de todo esto, our lives are in the hands of God. nuestras vidas están en las manos del Señor. He's working out a plan. He's Él está trabajando en un plan. molding and He's shaping. Él nos está moldeando, nos está dando forma. And as we unify our minds to the Lord, God will Y conforme unamos nuestras mentes en el Señor o al Señor, take charge of
that circumstances. Dios va a venir y se va a encargar de esas circunstancias. But as we look in Scripture this morning, Ahora, si entramos a las Escrituras esta mañana, we know that no matter how many years pass by, no importa cuántos años pasen, we will always have afflictions. siempre vamos a tener aflicciones, We will always have tragedies. siempre va a haber tragedias, We will always have adversities in life. siempre vamos a encontrar adversidades en la vida. It does not end as long as we live in a fallen world. Y todo esto no va a terminar mientras continuemos viviendo en un mundo caído. Brothers and sisters, we know that these circumstances will come our way. Sabemos que todas estas circunstancias van a venir a nosotros, But how we react to them, pero de la manera que reaccionamos a ellas, how we see what is the purpose, si podemos ver cuál es el propósito, is important. eso es algo importante. And this morning we want to look at a few scriptures Ahora esta mañana quiero que veamos unas cuantas escrituras that can bring this into picture. que puede traer esto, aclarar la fotografía. We see the Apostle Peter in 1 Peter 1:5. He says, who are kept by the power of God Dice, si podemos ver o ir para allá a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, y dice así, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, through faith unto salvation ready to be revealed in the last time. para alcanzar la salvación que será preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Brothers and sisters, this is around some 62, 3 AD. Hermanos, esto fue dicho en el año 62, 63, más o menos después de Cristo. The Apostle Peter is old. Aquí el apóstol Pedro estaba ya viejo. Brothers and sisters, but we all remember that just before the crucifixion, Y todos recordamos que antes de la crucifixión, Peter was still young then, en aquel tiempo Pedro estaba joven, was a fisherman, él era un pescador, and Jesus was going to go to the cross. y Jesús estaba yendo o iba a ir a la cruz. And then the Lord Jesus told Peter, Y luego el Señor Jesús le dijo a Pedro, said, Peter, Peter, él le dijo, Pedro, Pedro, Satan wants to sift you. Satanás quiere sacudirte. But he said, I prayed for you, Él le dijo, pero yo he orado por ti, that your faith fail not. para que tu fe no te falle. And my brothers and sisters, in this walk of life, Y ahora en este caminar de la vida, that's the way it is. Many times Satan siempre es así de esa manera. Muchas veces Satanás, loves to shake our faith él le gusta, ama sacudir nuestra fe. with traumas, Él viene con traumas tragedies, o tragedias, brothers and sisters, adversities, con adversidades, afflictions. But aflicciones. we have to understand, Pero tenemos que entender before any man can think que antes de que cualquier hombre pueda pensar how they can safeguard something, God sees the picture. cómo ellos pueden ayudarle a Dios, en cierta manera, Dios es capaz de ver la fotografía. When we see, brothers and sisters, the children of Israel, Podemos ver ahí a los hijos de Israel, when they were in Egypt in bondage, cuando ellos estaban allí en Egipto, en ataduras. they were under Pharaoh. Ellos estaban bajo Faraón. Brothers and sisters, every day they were being whipped. They had Cada día ellos estaban siendo latigados. sorrows, they had afflictions, they Ellos tenían tristezas, aflicciones, had traumas, tenían traumas, tragedies. But tragedias. you know, the Bible says Pero usted sabe lo que dice la Biblia, that at a certain time, que cuando llegó cierto tiempo, God spoke to Moses and Dios le habló a he Moisés said, I've seen the sorrows of my people. y él le dijo, yo he visto las aflicciones de mi pueblo, I've heard their cries. he escuchado sus clamores, I've come to deliver them. he venido para liberarlos. And my brothers and sisters, in this life, Y en esta vida, hermanos, God sees everything. Dios lo ve todo. What man doesn't see is what nobody sees, brothers and sisters. Lo que el hombre no puede ver, lo que ninguna persona puede ver. God has his eye on everything, Dios tiene sus ojos sobre cada cosa. every
inch of the way, every millimeter of the way. cada milímetro, cada pulgada de este camino. And God, as the delivering power, Y Dios trae ese poder libertador. He sent Moses because God said, I've heard their cries. Y Él envió a Moisés en aquel tiempo porque Él dijo, yo he escuchado su clamor. So God knew about Peter, Entonces Dios conocía acerca de Pedro. and that is why years later, almost 40 years later, Y por eso fue que casi 40 años después, Pedro, Peter is writing. él estaba escribiendo esto. He says, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation. si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Now this seems like a paradox, Ahora esto parece una paradoja, where it says, wherein ye greatly rejoice. porque comienza diciendo, dice, en lo cual vosotros os alegráis. When situations come our life, Ahora, cuando las situaciones vienen a nuestra vida, it's not normal to say, well, rejoice. no es normal el decir regocíjate, Brothers and sisters, but we have to understand, pero tenemos que entender, hermanos, in comparison to no matter what we go through, que comparado esto, sin importar por qué circunstancias pasemos, what Jesus did is in no comparison lo que Jesús hizo por nosotros no tiene comparación to all that we may go through. con todas las pruebas por las cuales tengamos que pasar. Brothers and sisters, that is not to minimize anything, Ahora, yo no estoy tratando de hacer menos ninguna situación, but we have to understand the trauma and tragedy and afflictions that Jesus went through for our pero tenemos que entender el trauma, las aflicciones, el dolor por el cual pasó Jesús. soul salvation. Él lo hizo para la salvación de nuestras almas. Because this is only a small portion of time in our life. Ve, esto que nos sucede hoy simplemente es una pequeña porción de tiempo en toda nuestra vida. Our 60, 70, 80 years of life Nuestros 60, 70 u 80 años de vida is nothing to be comparison to eternity no es nada comparado con la eternidad, that God gave to us. That is what la cual Dios nos ha dado ya. Peter can say. Por eso aquí Pedro estaba diciendo, As he's approaching his twilight life, cuando él estaba acercándose a ese momento cuando su luz se iba a apagar en su vida, he says, wherein ye greatly rejoice. What are they rejoicing about? dice, en lo cual vosotros os alegráis. Bueno, ¿por qué se estaban alegrando? The salvation that was brought to them. Por esa salvación que les había sido dada a ellos. Because nobody can take that away. Porque no hay nadie que pueda usted quitarle eso. Once you are sealed by the power of the Holy Ghost, Una vez que usted ha sido sellado con el poder del Espíritu Santo, brothers and sisters, it can be the worst sickness that can come your way. puede venir la peor enfermedad a su vida. Nobody, not even the devil, Y no hay nadie, ni siquiera el diablo, take that assurance. que le pueda quitar a usted esa seguranza. That is where your focus is to be. Y ahí es donde usted debe de enfocarse. Your rejoicement comes through that. Su regocijo debe de venir al recordar eso. It's not mean that you can be physically seen around, maybe rejoicing in that, but that Ahora, yo no estoy diciendo que usted tiene que mostrar físicamente que está regocijado, quizás usted no pueda, is what your focus is going to be. But pero ahí es donde debe de enfocarse. because we live in a fallen world, Y ahora, porque estamos viviendo en un mundo caído, there will be, as Peter said here, though now for a season, there is no trial, there is dice, aunque ahora por un poco de tiempo, ve, no va a haber ninguna prueba, no test no va a haber, sí, ninguna prueba that is forever. que dure para siempre. There is always a silver line, brothers and sisters, around every cloudy day. Siempre va a haber un rayo de luz que brille, aunque sea pequeño, en cualquier día nublado. Therefore, we may go through tribulations and we may be in disappointment or depression or heaviness. Quizás siempre vamos a pasar por situaciones o caigamos en depresión o tengamos cierto pesar sobre nuestra vida. For this moment, Lord, why this is
Brothers and Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué está pasando esto? sisters, when I met that accident, Satan came there and talked, well, you'll Hermanos, cuando yo tuve ese accidente, ahí vino Satanás inmediatamente. be in, see that wheelchair there? Someone is Él me mostraba esas sillas de ruedas y me decía, ¿ves esa silla ahí? going with the wheelchair? You'll be in the wheelchair forever. Tú vas a estar ahí en una de esas para siempre. See, that man on the crutches, you're going to be that way. Ve, tú ves ese hombre con muletas, tú vas a estar así igual que él. You're not going to walk again. Tú no vas a poder caminar nunca más. You forget the pulpit, you'll never preach again. Olvídate del púlpito, ya no vas a poder predicar más. Brothers and sisters, it wasn't, I would say, maybe 8 weeks, I think, Y yo creo que no pasaron ni 8 semanas when my mother-in-law passed away. cuando mi suegra falleció. Brothers and sisters, inside my soul, Y dentro de mi alma, I felt it. You know, she was my mother-in-law. yo sentí eso, me pegó bastante duro. Ella era mi suegra. And my brothers and sisters, I stood with crutches and preached a funeral. Y que lo que yo tuve que hacer es, yo me paré en ese funeral apoyándome en muletas y di el mensaje ahí. Because it's not what your outside circumstances is. And I Y no importa, no, el enfoque no debe de estar en las circunstancias exteriores. don't say anyone else to do that. Ahora, yo no le estoy diciendo que todos deberían de hacer eso igual que yo. But brothers and sisters, it is when God has a purpose inside your life. Pero cuando Dios tiene un propósito dentro de su vida, And God can send somebody from no way and speak a word to you. y Dios puede enviar a alguien de cualquier lado del mundo y hablarle a usted, While in that bed, brothers and sisters, a sister that's now late, brothers and sisters, she was in the other room praying, and then allí en esa cama, mientras esa hermana estaba ahí, bueno, una hermana que ya no está con nosotros, ella ya falleció. En aquel tiempo ella se encontraba en otro cuarto orando. she gave a prophecy to me in another room and said, Ella me dio una profecía a mí y me dijo, you will once again be standing and preaching the word of God. tú una vez más vas a pararte y vas a predicar la palabra de Dios. Now God knows the heart, brothers and sisters, Y Dios conoce el corazón, hermanos. but for a season we may be in heaviness, if need be. But brothers and sisters, Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. through manifold temptations. See, Peter is now experienced. En inglés dice en diversas tentaciones. He's not saying through one second. He said manifold, various. Ve, Pedro experimentó esto. Él no dijo solamente en una prueba. No, dice en diversas pruebas. So we might as well accept the fact. Entonces es mejor que aceptemos eso ya. In life, Que en la vida you're not going to be fed with a spoon throughout your life. usted no va a ser alimentado en su boca con una cuchara por el resto de su vida. Brothers and sisters, when one thing passes by, another thing may come on the scene. Hermanos, cuando una cosa ya pase, otra cosa va a venir a la escena. And even, brothers and sisters, if things get in another direction, Y aun si las cosas empiezan a irse en otra dirección, we must place our mind and our focus on God. siempre debemos de poner nuestra mente y nuestro enfoque en Dios. Because, brothers, the coming of Jesus Christ is not too far away. Porque hermanos, la venida de Jesucristo ya no está muy lejos. Brothers and sisters, no matter who lives in this life, Y no importa quién esté viviendo en esta vida, they're not going to have a rosy life forever. nadie de ellos va a tener una vida llena de rosas por siempre. Brothers and sisters, we must thank God for a shelter. Entonces debemos de agradecerle a Dios por el hogar, Food on our table. porque tenemos comida en nuestra mesa. If He's given you health, no matter what health it is, Si Él le ha dado a usted salud, no importa hasta qué nivel. brothers, 22 years later, I can still stand Hermanos, 22 años después, yo aún aquí me puedo parar el día de hoy and thank and praise God. y puedo darle gracias a Dios y bendecirlo. I thank Him for what He's done. Yo le agradezco por lo que Él ha hecho. I thank Him for every trial and every test and every problem. Yo le doy gracias a Él por cada prueba, por cada lucha. Does that mean you've been in a rosy bed, your banking account is to the full? Eso significa que usted siempre va a estar en una cama de rosas y su cuenta de banco siempre va a estar llena. And my brothers and sisters, as a Christian,
Paul, Peter, and James, Hermanos, sabemos como cristianos que Pedro, Pablo y Santiago, they have another picture to paint. ellos tienen otra fotografía que mostrarnos. The world, the denominational world, Pero el mundo denominacional and the so-called socialistic world, y los que se llaman a sí mismos socialistas, they paint a different picture. But ellos vienen a pintarle a usted una fotografía diferente. Peter, he is a seasoned man of God. Aquí ya Pedro era un hombre que había caminado bastante con el Señor. He said, not through one temptation, but manifold. Dice, afligidos en diversas pruebas. Brothers and sisters, and we don't want to go through the list of it. Most of us have been Ahora, hermanos, no vamos a hablar de todas esas, una lista de pruebas, ya muchos de nosotros las conocemos, through some of them. pero sí vamos a hablar de algunas de ellas. Another translation says, in this you greatly rejoice, though now for a little while. If Hay otra traducción que dice, en lo cual vosotros os regocijáis, aunque sea por un poco de tiempo, si fuese necesario. need be, you have been challenged by various faith tests. Ustedes han sido desafiados por varias pruebas de fe, That the genuineness of your faith para que la sinceridad de vuestra fe being much more precious than gold that perishes, sea mucho más preciosa que el oro, though it is tested by fire, el cual perece, aunque ha sido probado por fuego, may be found to praise, pueda ser encontrado digno de alabar, honor, and glory. Brothers, de alabanza, honor y gloria. we were not created to receive accolades every day for our life. Hermanos, nosotros no fuimos creados para recibir elogios por el resto de nuestra vida. Look at the world, brothers. Every day you see them on the floors, on the dance floors, on Mire usted al mundo, cada día, cada fin de semana, usted los ve allí en esos lugares, en esos pisos de baile, the movie floors. What o en esos lugares donde pasan películas. they want, accolades, ¿Qué es lo que quieren ellos? Ellos quieren elogios, trophies, and ellos quieren sus when trofeos. they're gone, they're all lying in a dead bin somewhere. Y cuando ellos mueran, ¿qué va a pasar? Van a estar ahí simplemente todos alineados en una fosa de muerte. Brothers, our honor and glory is to God. Hermanos, nuestra honra y nuestra gloria, toda es para Dios. To know what is done for us. El saber lo que Él ha hecho por nosotros. Brothers and sisters, we all was heading for hell. Todos nosotros íbamos rumbo al infierno, But he gave his most precious son pero Él entregó a su Hijo más preciado to take our place on Calvary para que Él tomase nuestro lugar en el Calvario and shed his blood y derramase su sangre, and defeat the devil. y así pudiese vencer al diablo. That is what we rejoice in. En eso es en lo que nos regocijamos. So that the trial of your faith being much more, look at the word much more, Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más, esas palabras, mucho más precious preciosa than of gold that perisheth. que el oro, el cual, aunque perecedero, Brothers and sisters, it's important for us to consider these words. es importante que nos pongamos a analizar estas palabras. The Bible says that the trial of your faith, La Biblia dice que la prueba de vuestra fe, brothers and sisters, God could have created all of us hermanos, Dios pudo habernos creado a todos and prevented us from having any trials in life. y Él nos hubiese guardado de tener cualquier tipo de prueba en la vida. What would that have made you? ¿Y qué hubiese creado en usted algo así? ¿Cómo usted sería si hubiese sucedido de esa manera? It would have made you a robot. Eso lo haría usted un robot. Brothers and sisters, you know, they call it intelligent robots, and Usted sabe esos robots inteligentes que existen hoy. the IA, La inteligencia artificial. artificial intelligence, brothers, they make them Cuando ellos los hacen,
And then if it's battery operated or spring operated, well, maybe that's a bit old fashioned. Y luego ellos usan baterías o quizás tienen un resorte. Bueno, creo que esos son los más antiguos. But you turn it, and Pero cuando usted les da cuerda, you leave it on the floor. usted los suelta allí en el piso. They perform what you want. Ellos hacen lo que usted quiere. They do what you want. They either clap their hands or brothers and Ellos hacen lo que usted quiere, ya sea que ellos estén programados para aplaudir sus manos sisters maybe dance or do something. o hacer un pequeño baile o lo que sea. God never wanted us to be that way. Dios nunca quiso que nosotros fuésemos de esa manera. The only way we do not be robots La única manera que no íbamos a ser robots is that when we are saved, es que cuando fuimos salvos, God gives us a nugget of truth. The day Dios nos da una pepita de verdad. you get saved, brothers, you think you can turn the world upside down. Y con eso usted cree que puede ir allá y voltear el mundo de cabeza. You feel, well, everybody you can challenge. You can Usted siente que usted puede pararse en contra de cualquier persona. outspeak everybody, you can out-question everybody, you can Usted puede out-argue everybody. But God is saying, my son, hold on a bit. Usted tiene ese sentir de querer discutir con cualquier persona, de que usted puede ganarles porque ha recibido algo que nadie más tiene. Usted puede convencerlos. Don't know what life is all about. Pero Dios viene y dice, hijo mío, espera un momento, así no es la vida. Brothers and sisters, because God does not want us to be robots. Ve, Dios no quiere que nosotros seamos robots. And that element of faith that He placed in us, Ahora, ese elemento de fe que Él viene y nos pone en nosotros, He will have to test it Él tiene que probarlo to see what you want in life. para saber qué realmente usted quiere en la vida. The world, brothers and sisters, they want a smooth, sugar-coated, brother jellyfish gospel. El mundo allá afuera quiere un evangelio que sea suave, dulce, que les pueda dar confort. But the Bible doesn't talk that way. Pero la Biblia no habla de esa manera. Every step of our way is a step that would be tried and tested. Cada paso que damos, cada área de nuestra vida va a ser probada. Be it revelatory wise or be it in your own physical life. Ya sea que se trate de una palabra que ha sido revelada o si usted tiene una prueba física en su cuerpo. With your fervency and love for God. Él quiere saber cuál es su fervor para su palabra y su amor hacia Dios. Brothers and sisters, that is why it says the trial of your faith is not something that is wasted. Por eso dice ahí que la prueba de su fe no es algo que sea desperdiciado. Brothers, it is more precious than gold that perisheth. Ve, eso es algo más precioso que el oro, el cual perece. Why? Number one, ¿Por qué? Bueno, número uno, it's not that God doesn't know what's in your heart. no significa que Dios no sabe qué cosas hay en su corazón. Brothers, God could write a book of our life Hermanos, Dios podría escribir un libro de nuestras vidas, before any one of us was born. aún antes de que cualquiera de nosotros hubiese nacido. But He wants to tell us what is in our heart. Pero Él quiere que nosotros nos demos cuenta qué cosas hay en nuestro corazón. We know how we react Nosotros sabemos de qué manera reaccionamos when tests come our way. cuando vienen las pruebas a nuestra vida. Brothers and sisters, but God doesn't, I would say, deal totally harshly with us. He moves on and He Ahora Dios, cuando viene y nos prueba, no lo hace de una manera completamente dura. lets a testimony come out of our trials. That is why Él simplemente espera a que nuestro testimonio salga después de que pasemos la prueba. it's more precious than gold. Por eso dice que esta fe es más preciosa que el oro. Though it be tried with fire. So God's Dice, aunque el oro se prueba con fuego. test is not how we sometimes give our children a test. Ahora, de la manera que Dios nos prueba a nosotros, no es la manera como nosotros lo hacemos a veces con nuestros hijos. Brothers and sisters, we know that we give them a test and as soon as they start crying, Muchas veces nosotros los probamos a nuestros hijos y después de que les damos esa prueba, ellos empiezan a llorar we give them what they want. y luego les damos lo que ellos quieren. But God's tests are real. No, las pruebas de Dios son verdaderas.
When God tested his son, brothers and sisters, Cuando Dios probó a su propio Hijo, hermanos, it wasn't a test where, brothers and sisters, he said, okay, you go there no fue una prueba donde Él le dijo, ok, tú vas a ir para allá and I will numb those pains y yo voy a adormecer esos dolores and what you go through. No. por los cuales tú vas a pasar. No, Jesus Christ was tested without the Father being, or I would say, there to remove any of the test from him. Jesucristo fue probado de una manera donde el Padre no estaba ahí para quitarle esa prueba. His Father never left him. Ahora su Padre nunca lo dejó, But brothers and sisters, every bit of the way was real. pero cada paso de ese camino que Él tuvo que andar fue real. So, if he was tested, Entonces, si Él fue probado, we can expect to be tested. nosotros debemos esperar el ser probados. That shouldn't frighten us Eso no debería de asustarnos, because God knows how much we can take porque Dios sabe cuánto podemos soportar and he will not test us above that we should be tested. y Él no nos va a probar más de lo que podamos soportar. But the test is by fire, Pero esa prueba es a través de fuego, that it might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, so that when Jesus comes, dice, para que sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. we will be able to hug him Entonces, cuando Jesucristo venga, vamos a poder ser capaces de abrazarlo and say, thank you, Lord Jesus, y de decirle gracias, Señor for Jesucristo, what you've done for me. por lo que tú hiciste por mí. And that is why Paul says, and the light affliction, you would say, Por eso Pablo o Pedro estaba diciendo esta pequeña aflicción, Paul, why do you say light afflictions? o quizás alguien diga, Pablo, ¿por qué tú estás diciendo ligera aflicción? Remember, Paul went through many afflictions. Recuerden, Pablo también pasó por muchas aflicciones. It's in comparison to eternity. What God's going Bueno, todo eso si lo comparamos con la eternidad, to give us, las cosas que Dios nos ha dado, what God has afforded for us. So las cosas que Dios nos ha mostrado, it's to the glory at the appearing of Jesus. entonces todo esto es para la gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Whom having not seen you love, in whom now you see him not yet believing. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, You rejoice with joy unspeakable and full of glory. Again, os alegráis con gozo inefable y glorioso. brothers and sisters, when you're going through these trials, Una vez más les digo, hermanos, cuando ustedes están pasando por estas pruebas, it is not easy. yo sé que no es fácil. The pain sometimes is unbearable. El dolor a veces es insoportable. The mind is in a disarray. You La mente está toda en confusión don't know what the future is going to hold. y usted no puede ver más allá, no sabe qué le espera en el futuro. Brothers and sisters, and it's many times traumatic. Y muchas veces se vuelve algo traumático. But that is where we must still the enemy. Pero allí es donde debemos de parar al enemigo. That is why the word of God says, be still and know that I am God. Por eso la palabra de Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Because he's the one that's in charge. Porque Él es aquel que está a cargo. As long as you are in his hand, he takes charge of everything. Mientras usted se encuentre en su mano, Él tiene control de todo. And place your absolute and supreme trust in him. Y si usted pone su confianza total en Él. Brothers and sisters, God has written in the scriptures many things. Ahora Dios ha escrito en su palabra muchas cosas. The Bible says these things were written so that it's for our learning, La Biblia dice que todas estas cosas fueron escritas para nuestro aprendizaje, that through the comfort and patience of the scriptures, para que a través de ese confort y ese descanso que recibimos en las Escrituras, we might have hope. tengamos esperanza. We'll take a few. We know about Daniel. Vamos a tomar unos cuantos ejemplos. Ahí está el de Daniel. Brothers and sisters, as well as the 3 Hebrew children. También están esos 3 jóvenes hebreos. Daniel is not in the picture. Ahora aquí Daniel no estaba en la fotografía. But the 3 Hebrew children, brothers and sisters, they refused to bow down to God. Pero esos 3 jóvenes hebreos rechazaron inclinarse a Dios.
And look at the generation we live in. Compare us with the world. Y mire usted la generación que existe hoy, comparándolos con el mundo. Brothers, as soon as a small thing come our way, Tan pronto como una cosa pequeña, una tribulación pequeña viene a nuestra vida, brothers, we are prepared to bow. muchas veces estamos listos para inclinarnos. But the three Hebrew children didn't have what we have. Pero esos 3 jóvenes hebreos no tenían lo que nosotros tenemos. The Bible says in the book of Hebrews, La Biblia dice en el libro de Hebreos, chapter 11, the last verses, capítulo 11, en los últimos versículos, it says God has given us something much better dice la Biblia que Dios nos ha dado a nosotros algo mucho mejor than the Old Testament saints. que lo que tenían aquellos santos del Antiguo Testamento. What was that something more better? ¿Y qué es eso algo mucho mejor? Brothers and sisters, the Old Testament people, they had the Holy Spirit hovering over them. Hermanos, esas personas del Antiguo Testamento tenían al Espíritu Santo rodeándolos, estaba alrededor de ellos. They had it, brothers and sisters, moving in front of them. Ellos lo miraban moverse enfrente de ellos. They had it sometime anointing their flesh. Muchas veces ese Espíritu venía y ungía sus carnes. Brothers and sisters, but the Holy Spirit Pero el Espíritu Santo never dwelt inside of them. nunca habitó dentro de ellos. And my brothers and sisters, they couldn't say, God is in me. Ellos no podían decir, Dios está en mí. Brothers and sisters, God was with them. Dios estaba con ellos, sí. And because God was with them, Y porque Dios estaba con ellos, look at what they did. mire las cosas que ellos hacían. They were not prepared to bow down to the dictates of the enemy. Ellos no estaban listos para inclinarse a las dictaduras del enemigo. And my brothers and sisters, all it took was just to give one knee bow there, and Y lo único que ellos necesitaban hacer era doblar una rodilla ahí. Babylon was theirs. Y ya Babilonia iba a estar, ellos tendrían a Babilonia en sus manos. But brothers and sisters, look at what Nebuchadnezzar said. Now, Pero mire lo que dijo Nabucodonosor. if ye be ready, that at what time you hear the sound of the cornet, the flute, the harp, the sackbut, the psaltery, and the dulcimer, and all kinds of music. Brothers, when all the noise is going on, El hermano está leyendo de Daniel capítulo 3 versículo 5. Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Ve, allí estaba Nabucodonosor diciéndole al sonido de la música. don't worry, just bow down. No se preocupen, cuando escuchen eso nomás inclínense, ya es todo lo que tienen que hacer. Ye fall down and worship the image which I have made. Well, but if you worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. And who is that God that shall deliver you out of my hands? ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Brothers and sisters, the devil makes it easy many times. Hermanos, el diablo viene y hace que la cosa sea bastante fácil muchas veces. Go with the flow. Él dice, ve con la corriente, Go with everybody. haz lo que los demás hacen, no importa. Brothers and sisters, forget about all this that, Sunday you can go and listen there, but Olvídate de esto de que los domingos tienes que ir a escuchar allá. during the week, forget about it. O durante la semana que tienes que escuchar, olvídate de eso. Remember, brothers and sisters, we are children of God. Recuerda, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. God will test us, I would say, to see and show us what's in our heart. Dios nos va a probar para mostrarnos qué hay en nuestros corazones. These three Hebrew children, brothers, Daniel, who is probably the president, there is no more there. There's no contacts. Estos 3 jóvenes hebreos, Daniel, que era el que estaba a la cabeza ahí, no se encuentra ahí ahora y no sabemos qué fue lo que pasó. There's nobody around. No había nadie más quien ayudase. And brothers and sisters, he said, I want to see which is that God that Y ese hombre dijo, yo quiero ver cuál Dios, qué Dios, quién es su Dios que los va a librar. will save you. Shadrach, Meshach, and Abednego answered
and said to the king, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Brothers and sisters, in this life, Hermanos, en esta vida we have to reach a point tenemos que llegar a tal punto that you know what you believe. que usted sabe exactamente en qué está creyendo. You know what Jesus has done for you. Usted sabe exactamente qué fue lo que Jesús hizo por usted. And brothers, all these things that come by the way, Y todas estas cosas que vienen a nuestra vida they're there to serve a purpose. están allí para que cumplan un propósito. Brothers and sisters, they said, we're not careful to answer you about this Entonces ellos les dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, because we cannot bow. porque no podemos inclinarnos, Because we know as Jews there's only one God. porque nosotros sabemos como judíos que solo existe un Dios. There's no multiples of God. No hay multitudes de dioses. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. from the burning fiery furnace. Brothers, in life, Hermanos, en la vida it's not always we know no simplemente se trata de que sabemos what's the end destination. cuál es el final de esa prueba. We must leave that in the hands of God. Nosotros debemos dejar eso en manos de Dios, Because God knows what is prepared each one of us for. porque Dios conoce para qué ha preparado a cada uno de nosotros. And my brothers and sisters, but between now and then, Pero entre tanto que eso se cumple, we have to do everything that we can do debemos de hacer todo lo posible to place our trust and our faith para poner nuestra confianza y nuestra fe and our absolute trust that y God nuestra confianza absoluta can turn every circumstances around. que Dios puede cambiar cualquier circunstancia. The three Hebrew children were very transparent. Esos 3 jóvenes hebreos fueron muy transparentes. They said, if it be so, if that is what God wants, Ellos dijeron, si eso es lo que Dios quiere, our God whom we serve is able to deliver us, because y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. He is the omnipotent God. He is the Ve, porque ellos estaban confiando en ese Dios omnipotente. all-powerful God. He can Él es Dios todopoderoso. make this world disappear. He can bring 10 other worlds into being. Él puede hacer que este mundo desaparezca y luego crear 10 mundos al instante. He is the all-powerful God Él es ese Dios todopoderoso and able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. If that's the state, Si esa es la escena, you asking which God our God is able to do y that. él estaba preguntando cuál Dios los va a librar, ellos dijeron, nuestro Dios lo va a hacer. But if not, in other words, King, Y si no, oh rey, if you don't see God doing that, si tú no ves a Dios hacer algo así, be it known to thee, O King, sepas, oh rey, that we will not serve thy gods, que no serviremos a tus dioses, nor worship the golden image which thou hast set up. ni tampoco adoraremos la estatua dorada que has levantado. Brothers and sisters, the world goes through trials and tests. We go through trials and tests. Hermanos, el mundo pasa por pruebas y tribulaciones, nosotros también pasamos por pruebas y tribulaciones. But when they go through it, Pero cuando ellos pasan por eso, brothers, they immediately want to turn their face on everyone and God. ellos quieren voltear su rostro, se molestan con todos, inclusive con Dios, Because they got nothing inside of them porque no hay nada dentro de ellos to look to. a quienes ellos puedan ir. But children of God, no matter what you go through, Pero los hijos de Dios, no importa lo que usted pase, brothers and sisters, you lift your hands to God. As usted levanta sus manos a I Dios. sat on that bed Así cuando yo estaba acostado, sentado en esa cama, in that hospital 22 years ago, en ese hospital 22 años atrás, I was reading Psalm 71. yo estaba leyendo el Salmo 171, I came to that verse. o el Salmo 71, perdón, y yo llegué a ese versículo And I shall praise God more and more. y decía ahí, y yo adoraré a Dios, alabaré a Dios más y más.
always read the verse, probably I'll praise God more. Yo quizás antes había leído ese versículo, adoraré a Dios más. But in that bed, Pero allí en esa cama, the word more and more jumped out. esas palabras más y más saltaron de ese libro. And I said, God, Y yo dije, Dios, I'll still praise you more and more. yo aún te alabaré más y And más. more and more and more. Y más y más y más. My brothers and sisters, I thank God Y yo le agradezco a Dios that no matter what circumstances can be, que no importa cuáles sean las circunstancias, brothers and sisters, we will not bow to the image. nosotros no nos vamos a inclinar a esa imagen. We'll give God the glory. Le vamos a dar a Dios la gloria. In the last few fleeting breaths of our life, En esos últimos suspiros de vida, we know that our God is more powerful to sabemos que nuestro Dios es aún más poderoso turn any situation around, and that's para poder cambiar cualquier situación. where we place our faith Y allí es donde hemos depositado nuestra fe and our absolute trust, y nuestra confianza absoluta, because He is able. porque Él es capaz. Brothers and sisters, no matter what the doctors say or what anyone can say, brothers No importa qué diga algún doctor o cualquier otra persona, and sisters, God's able to turn situations around, and Dios es capaz de cambiar las situaciones. that's where we place our trust in. Y ahí es donde hacemos descansar nuestra confianza. But you know, when they threw them in, suddenly, Y usted sabe qué pasó cuando los arrojaron. En un instante, brothers and sisters, we see the soldiers who threw them in, podemos ver aquí en esta imagen a esos soldados que los arrojaron ahí. they died. Ellos murieron. The heat 7 times, brothers and sisters, destroy them because it's too Ese calor el cual ellos hicieron calentar ese horno 7 veces más, los destruyó. hot near the furnace. But Ellos ni siquiera pudieron acercarse a estar cerca de ese horno. the king is shocked. ¿Y qué pasó? El rey estuvo sorprendido. I only talked to 3 men, Él dijo, solamente arrojamos a 3 hombres. but I'm seeing a difference. Pero yo veo algo diferente. There's a 4th man in the fire. Hay un cuarto hombre allí en ese fuego. Brothers and sisters, that is what we have to keep our eyes upon. Allí es donde debemos de mantener nuestros ojos. Then Nebuchadnezzar the king was astonished. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, And arose up in haste. He was seated, he rose up in haste and se levantó apresuradamente, probablemente estaba sentado, spake, and said unto his counselors, Did y dijo a los de su consejo, not we cast 3 men bound in the midst of the fire? ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? They answered and said unto the king, True, O king. Ellos respondieron al rey, es verdad, rey. We threw 3. The others are dead, yeah, the soldiers, but others 4 men in there. Él probablemente vio y dijo, arrojamos a 3. Esos soldados que los arrojaron ya están muertos y ahora yo veo 4 allá. We don't know. And we Él les dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. will never know. Remember, brothers and sisters, the Old Testament people, Recuerden, hermanos, las personas del Antiguo Testamento, they had God around them. ellos tenían a Dios alrededor de God can ellos. send an angel. Dios podía enviarles un ángel. But remember, we have something better. Pero recuerden, nosotros tenemos algo mejor. What's the something better? ¿Y qué es esto mejor? No, we have the Holy Ghost inside of us. No, ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. The Son of God doesn't have to come as an angel and Jesus wasn't there, but Ahora el Hijo de Dios no tenía que venir y representarse como un ángel ahí. the angel portrayed the Lord Jesus. But we have the Holy Spirit inside of us. Sí, porque esos ángeles pudiesen haber representado al Señor Jesucristo, pero ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. He can come right there and he can turn every situation around Él puede venir en un instante y cambiar cualquier situación. and will surprise us, brothers and sisters, because that is how God does things. Y Él nos puede sorprender, porque así es como Dios hace las cosas. Brothers and sisters,
God is the God of impossibles. Hermanos, Dios es el Dios de los imposibles. I know it may sound that, I remember when Brother Allen's son was lying in hospital. Y quizás esto suene pues un poco increíble cuando el hijo del hermano Alan estaba allí en ese hospital. Brothers and sisters, the doctors had done everything. Brother Allen Los doctores ya habían hecho todo lo posible. asked us if we could pray for him. Y Alan nos pidió si podíamos orar por él. And my brothers and sisters, when all hopes are gone, Y usted sabe, hermanos, cuando ya toda esperanza se ha ido, brothers and sisters, God can turn on the light. Dios viene y enciende esa luz. Today the man is working, brothers and sisters, is living a normal life. El día de hoy ese hombre está trabajando, él está viviendo una vida normal, Because God knows when and how to do things. porque Dios sabe cómo y cuándo hacer las cosas. And brothers, it's God who gets the glory in all that is done. Y es solamente Dios quien es digno de recibir toda la gloria en todo lo que sucede. So, you see, brothers and sisters, the king is astonished. Y aquí puede ver que el rey estaba sorprendido, espantado, They go closer. y él se acerca Who's this fourth man? y él dice, ¿quién es este cuarto hombre? And they are having a marvelous conversation. Y ellos estaban ahí teniendo una conversación fabulosa. Brothers, in your fiery furnace, Hermanos, cuando usted se encuentre en su propio horno ardiente, your trial, your test, en su prueba, en su tribulación, that is real. que eso es tan real, It's hard to think a veces es difícil pensar that, God can come on the scene. But que Dios puede venir a la escena. remember, God doesn't have to send an angel. He can do that. God doesn't have to Pero recuerde, Dios no tiene que enviar a un ángel, Él lo puede hacer de cualquier forma, do the same thing. Él puede hacer lo mismo, But we have something better. We have the Holy Ghost inside of us. pero nosotros tenemos algo mucho mejor, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. And if we look to God, God inside of us can turn the situations around. Y si volteamos a ver a Dios, Dios quien está dentro de nosotros, Él puede cambiar cualquier situación. And my brothers, and astound this world. Y eso impresionó a este mundo. We know that God is in the making. We don't know what we will still have to go through in life. Sabemos que Dios está actuando y no sabemos por qué cosas vamos a pasar en esta vida. Brothers and sisters, the Bible says, bear one another's burdens. La Biblia dice que debemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros, Because we don't know what we may go through before the end. porque no sabemos por qué cosas vamos a pasar antes de que llegue el fin. But we can go through with an assurance Pero podemos pasar con eso, por eso, con una aseguranza that fourth man de que ese cuarto hombre is not going to be away from children of God. no va a estar alejado de los hijos de Dios. Jesus Christ, by the power of the Holy Ghost, Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, is still inside our soul. aún está dentro de nuestras almas. The Bible says, brothers and sisters, that the king was astonished. La Biblia dice que el rey estaba espantado o asombrado. He answered and said, Lo, I see 4 men loose. Versículo 25, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Brothers not bound, they bound them Ellos ya no estaban atados, porque ellos los habían atado and put them in the fire, but I y see los habían arrojado a ese fuego. 4 men loosed, Pero aquí dice, veo 4 varones sueltos and they are walking in the midst of the fire. y que se pasean en medio del fuego. Brothers and sisters, what a thought in the midst of the fire, Mire usted qué cosa tan grande, allí en medio del fuego, in the midst of your furnace, your fiery trial, en medio de ese horno ardiente en el cual usted se encuentre, en medio de ese fuego en el cual usted esté, and test. de su prueba. God can lose those problems and Dios puede hacer que esos problemas se suelten, situations. esas situaciones se deshagan. Walking in the midst of the fire, Dice, se pasean en medio del fuego, and they have no hurt. sin sufrir daño alguno. And the form of the fourth Y el aspecto del cuarto is like the Son of God. es semejante a Hijo de los Dioses. Brothers En inglés dice al Hijo de Dios. and sisters, we don't know what
God has still got in store for the bride of Christ. Hermanos, aún no sabemos las cosas que Dios tiene para la novia de Jesucristo, todo lo que Él tiene, Before it's all over, antes de que todo esto termine. we don't know what we will see. 22 No sabemos aún qué cosas más vamos a ver. years ago, in that little, I don't know where it was, brothers and sisters, dimension, the Lord Jesus Christ appeared, brothers and sisters. Este tiempo atrás, cuando esto sucedió, yo no sé de qué tamaño era ese horno donde ellos lo arrojaron, pero en ese lugar allí apareció el Señor Jesucristo. And that is some things that you think, well, it's the end. You never know what more God has got in store. Y muchas veces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, ya no hay más para nosotros, este es el fin. Pero no sabemos qué cosas más Dios tiene preparadas para nosotros. But sometimes it takes situations, it takes trials, it takes tests. Y a veces se necesitan esas pruebas, esas situaciones y circunstancias Before we can meet conditions antes de que podamos llegar a las condiciones correctas, that we see God move on the scene. donde podemos finalmente ver a Dios moverse en la escena. And remember, brothers and sisters, many times Y recuerda, hermano, muchas veces you think that, and you look at all the people's lives, usted piensa y cree, cuando mira la vida de las personas, those individuals that God has got a definite purpose in their lives. usted puede ver a esas personas donde Dios definitivamente tiene un propósito en sus vidas. Go through more worse things Usted los ha visto como ellos han pasado por cosas aún peores, because God is molding and training and shaping their lives porque Dios es quien está moldeando, le está dando forma a sus vidas. for a divine purpose. Él lo está haciendo con un propósito divino. And so we see, said, I see them loose and they not hurt. Aquí dice Nabucodonosor, dice, veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Brothers and sisters, the king is totally astonished. Aquí el rey está completamente sorprendido. But we thank God for these actual accounts. Y le damos gracias a Dios por estos hechos que sucedieron. Today, you don't have fiery furnaces where you're going to be thrown inside. El día de hoy quizás usted no vaya a ser arrojado en un horno de fuego físico, así como en aquel tiempo. You don't know, we have things as brothers and sisters, maybe sicknesses, maybe Pero el día de hoy sí tenemos enfermedades tragedies, maybe y tragedias. brothers' house getting burned down, maybe Quizás nuestro hogar, nuestra casa ardió en llamas. brothers and sisters, you're losing a lot of things that are tragic. Y quizás muchas cosas sucedan que son trágicas. But God has a purpose. Pero Dios tiene un propósito. Remember, our God does not change. Recuerde, nuestro Dios no cambia. How he acted there is the same way he acts today. De la manera que Él actuó allá atrás es la misma forma que Él actúa hoy. Because he wants to show himself on behalf of his children. Porque Él quiere mostrarse siempre a favor de sus hijos. And so that is one account. Y ese es un ejemplo ahí. And we see James says, Y luego también tenemos ahí en Santiago donde My dice, brethren, count it all joy. el hermano está leyendo de Santiago capítulo 1 versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. When you fall in diverse temptations, En inglés dice tentaciones. how come all these apostles, they don't say when a fly was on your face, on your shoulders. They say when you fall in diverse, manifold. Fíjese usted cómo estos apóstoles no decían cuando caigas en una tentación o en una prueba. No, fíjese, ellos ponen el énfasis en muchas tentaciones, diversas, diferentes pruebas. Various. And the church world today, no sermons will ever be preached Y en la iglesia el día de hoy no hay sermones que se prediquen about diverse situations. acerca de esas diferentes situaciones. Why? ¿Por qué? Congregation will go sad. Porque las congregaciones se ponen tristes. Brothers and sisters, but the gospel
It's the gospel. It's Pero el Evangelio es el Evangelio. the gospel. Brothers and sisters, to right the situation. Es una palabra que ha venido para mostrarnos diferentes situaciones. And God has things all planned in our life. Y Dios ya ha planeado todas estas cosas en nuestra vida. That's why before you talk about those trials, you will see that Por eso antes de que ellos hablaran de esas pruebas, tribulaciones, the apostles, they count it all joy. el apóstol el apóstol comienza diciendo, hermanos, tened por sumo gozo. In other words, keep your focus right. En otras palabras, enfóquese en lo que es correcto. Brothers, none of us can pay for our salvation no matter you be a multi-billionaire in this world. Hermanos, no importa cualquiera de nosotros, nadie podemos pagar por nuestra salvación. No importa si usted es un multibillonario. Money cannot buy it. No hay dinero que la pueda comprar. Therefore, we have to count it all joy Por lo tanto, debemos de estar completamente gozosos when we fall in diverse temptations. cuando caemos en diversas tentaciones o pruebas. Manifold testing, trials, afflictions, adversities. Dice, os halléis en diversas pruebas, tentaciones, circunstancias, adversidades. Whatever you want to say. Llámele como usted quiera. Knowing. It's not just you falling. Dice, sabiendo, ¿ve? No solamente que debemos de caer en ellas o nos encontremos en ellas, sino sabiendo también. But there's a knowing. It brings revelatory knowledge to you. Hay un conocimiento, una revelación que le es dada a usted Knowing this. al caer en esa prueba. Dice, That sabiendo the trying of your faith, que la prueba de vuestra fe, not the petting of your faith, no solamente el recuerdo de su fe, the trying of your faith, sino la prueba de su fe. the trying of your faith worketh Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia patience, perseverance, y perseverancia. endurance. También lo hace hacer usted resistir. Brothers and sisters, many times in life you feel, well, you know what, I was born a very patient man. Muchas veces en su vida usted piensa y dice, bueno, yo nací siendo un hombre muy paciente. Just like, you know, we have kittens and cats. Usted sabe que algunos de nosotros tenemos mascotas como gatos. They're very cozy and patient, brother. Ellos les gusta acurrucarse bastante y son muy pacientes And sisters, when you pet them the right way. cuando usted los acaricia de la manera correcta. But you pet them the other way around. Pero usted los acaricia de la manera incorrecta. And brothers and sisters, you will see a nature comes out that brothers and Usted puede ver cómo de ahí sale una naturaleza sisters was not there before. que no se encontraba allí antes. And many times in life, that Y muchas veces así en la vida. is how it is. Well, Lord, Así es como nos pasa también a nosotros y decimos, Señor, you know, I don't need to go through this. I'm a very patient man. yo no necesito, Señor, pasar por estas pruebas. Yo me considero un hombre muy paciente. I'm very, you know, long suffering, and Yo tengo bastante paciencia, Señor. you know, as long as it is yours from the flesh, it's nothing. Mientras quizás la prueba se enfoque en su carne, a veces no es difícil. It's what God puts inside of you. Pero Dios no quiere eso. Él quiere enfocarse en lo que está dentro de usted. It's the Spirit of Christ. Es el Espíritu de Cristo. Brothers, the Holy Ghost. You bear fruits because of the Holy Ghost nature that comes Hermanos, usted termina produciendo frutos por esa naturaleza divina del Espíritu Santo que se encuentra en usted. inside of you by Christ coming inside of you. That's why Cuando Cristo viene a morar en usted. the Bible says, and Paul says, I was crucified with Christ. Por eso la Biblia dice, por eso Pablo dijo ahí en la Biblia, yo fui crucificado juntamente con Cristo.
it's no more I that liveth, y ya no más vivo yo, but it's Christ that liveth in me. pero es Cristo que vive en mí. So, brothers and sisters, and it's not done in 1 month and 1 day. Ahora, esto no se cumple en un día, en un mes. Brothers and sisters, 22 years have passed since I met the accident, and Hermanos, 22 años han pasado desde que yo tuve ese accidente. still there's many things to learn in this life. Y aún así yo tengo muchas cosas que aprender en esta vida. Brothers and sisters, we realize it's worketh. The word worketh is Y aquí tenemos esta palabra, produce. Esa palabra producir an action word. It's a es una palabra de acción, una palabra de una acción continua continuous word in our life. que continúa en nuestras vidas. Brothers, as we journey upon this life, Y mientras caminamos en esta jornada de la vida, we see as we journey on many mountaintops, caminamos por muchos cimas de diferentes montañas, lo más alto de la montaña. some are small, Algunas de esas cimas son pequeñas and when we get down, we think it's over. There's y luego bajamos, empezamos a descender y creemos que ahí se acabó todo another one to climb. y encontramos que tenemos que escalar otra cima más. And when we forget, Lord, it's over now. Y luego se nos olvida y decimos, Señor, ¿ya acabó todo esto? Lord, there's another one. El Señor dice, no, allí hay otra. And now this time, Lord, it's a bigger one. Y ahora decimos, Señor, pero esta es aún más grande que la anterior. Brothers and sisters, but if you set your goal right, if you got God inside of you, Pero si usted está caminando ahí de la manera correcta y usted lleva a Dios dentro de usted, He'll give you the stamina, He'll give you the Él le va a dar la fuerza, endurance, He'll give you the perseverance. Él le va a dar la perseverancia. Brothers and sisters, it's not, brothers and sisters, well, Lord, I just want to meet that sky top straight away. Y no se trata de decir, bueno, Señor, ya llegué a la cima de esta montaña, aquí estoy bien, simplemente me voy a contemplar el paisaje que veo acá arriba. Brothers and sisters, God is in the making. No, hermanos, Dios es quien está moviendo todo. And between all of this, it is not easy. Ahora sabemos que cuando pasamos por situaciones así, muchas veces no es fácil. It's not all the time you are on cloud 9 or 11. Usted no todo el tiempo se encuentra ahí en esa cima disfrutando. No, that is why we have the body of Christ. No, por eso es que tenemos el cuerpo de Cristo. That is why we have saints Por eso es que existen los santos that are praying for one another que están orando los unos por los otros. and lifting every child before the throne of God. Y ellos unos a los otros se levantan delante del trono de Dios. Because, brothers and sisters, you may be down, somebody else lifts you up. Porque cuando usted está decaído, viene un santo, a otra persona más, su hermano, que viene y lo levanta a usted. It's the grace of God that gives you that spirit to move on. Y esa es la gracia de Dios que hace que usted siga caminando hacia adelante. But nevertheless, God doesn't show us the entire picture before time. Ahora, aún con todo esto, Dios no viene y nos muestra la fotografía antes de que sea el tiempo correcto. Brothers and sisters, but let patience have a perfect work. In other words, Mas tenga la paciencia su obra completa. En otras don't palabras, shortcut it. no trate de tomar un atajo. Brothers and sisters, when a mother hen is sitting on the chicks, Cuando una mamá gallina está cuidando de sus sus pequeños polluelos, let 21 days pass by. ahí pasan 21 días. You cannot hatch those chickens before time. Usted no puede hacer que esos huevos produzcan esos polluelos antes de tiempo. You cannot want them to come because, brothers and sisters, Usted no puede forzarlos a salir ahí antes de tiempo. we must allow patience Ahí debemos de esperar pacientemente to have a perfect work, para que esa paciencia tenga una obra perfecta, a complete work. God una obra completa. knows the picture. Ahora Dios conoce toda la fotografía That you may be complete and entire, wanting nothing.
That's what God Él conoce cuánto tiempo usted necesita para que usted sea completado a la manera que Él quiere. has for every one of us. Eso es lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Take my brethren, the prophets, who have spoken in the name of the Lord for an example of suffering. El hermano ahora está leyendo de Santiago capítulo 5 versículo 10. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Of affliction and of patience. Brothers, go in the scriptures and really read what you read in the scriptures. Hermanos, si usted pone atención realmente a lo que leemos en las Escrituras, Brothers and sisters, God placed them there for a divine purpose. usted puede darse cuenta que Dios los puso a ellos ahí con un propósito. It's that take, my brethren, those prophets spoke in the name of the Lord for an example. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. We'll take one. Brothers, Job, Vamos a tomar a uno de ellos como ejemplo. Ahí estaba Job. he was the richest man Él era el hombre más rico, on the face, or one of the richest men in the east. o uno de los hombres más ricos allá en el este. Brothers, he had all the cattle. Él tenía todo el ganado, He had the best children. él tenía los mejores hijos, He had more than the number of houses we have, each él tenía muchas más casas que cada uno de nosotros aquí hemos tenido. one of his children had their own home. Cada uno de sus hijos tenía su propia casa. And brothers and sisters, they had a party probably every evening. Y yo creo que ellos tenían una celebración cada noche. 7 days a week. Quizás lo hacían 7 días a la semana. But Job knew, brothers and sisters, Pero Job, él sabía all of this was given que todo esto se le había sido dado because of the great God of the universe. por causa de ese gran Dios del universo. Why? The Bible says every day Porque aquí dice la Biblia que cada día he made a sacrifice. él hacía un sacrificio. Lest my children have went against the Lord or something. Dice que Dios no permita que mis hijos vayan y pequen en contra del Señor. Brothers, he was in every way issued evil. He had nothing to taint him. Él había hecho a un lado todo mal. No había nada que viniese a tentarlo a él. But the devil got angry. Y luego el diablo se enojó. Brothers and sisters, the devil didn't like this. Al diablo no le gustó eso. There's a man, and he's worshiping God, Él dijo, ahí hay un hombre y él está adorando a Dios. and he's serving the living God. And you know, we live in a Y él depende del Dios vivo. fallen world. Y usted sabe que el día de hoy vivimos en un mundo caído. The devil is not happy El diablo no está with feliz children of God. con los hijos de Dios. But nevertheless, God is still in control. Remember, Pero aún así Dios está en control. brothers, this earth was created for man. Y recuerde, hermanos, esta tierra fue creada para los hombres. You know, they took a 90-year-old man into space. Usted sabe que ellos llevaron a un hombre que tenía 90 años de edad al espacio. And you know, when he landed back, Y usted sabe que cuando él regresó, his first words were, sus primeras palabras fueron, he just went for 11 minutes él solamente subió allá arriba por 11 minutos. out of Earth's sphere. Salió de la esfera terrestre por ese tiempo. Brothers and sisters. And he said, you know, when I came out of Earth Y él dijo, cuando yo salí de la tierra and went into the atmosphere of what you call the planets in the world, y yo entré a la atmósfera donde se encuentran los planetas y todo el mundo, brothers and sisters, I came out of the blue. He said, then I recognized what life is on Earth. cuando él salió de esta esfera azul, dice que él no podía comprender realmente qué era la vida. Others, we don't realize Él dijo, realmente no nos damos cuenta this blueness de que esta pequeña cobertura que la Tierra tiene de color azul, around this earth
was given by God. There's fue dada por Dios. so much of planets out there. Look at Mars, Jupiter. Hay tantos planetas, Marte, Júpiter. Brothers, it's arid, it's got no life. I don't know why Ellos están ahí sin vida they want to go there. y quizás ninguno de nosotros quiera ir para allá, There's nothing life there, brothers porque no hay nada que tenga vida ahí. and sisters. But our earth, God looked through time. Pero a esta tierra, nuestra tierra, Dios la miró a través del tiempo And he said, this is the earth I will place my children upon. It's a y Él dijo, esta va a ser la tierra, el lugar donde voy a poner a mis hijos. fallen earth, but it still has some beauty. Aún esta tierra es una tierra caída el día de hoy, tiene una naturaleza caída, pero con todo eso aún tiene su belleza. That little blueness he never saw in his life. Dijo ese astronauta que ese color tan azul, él nunca había visto algo así en su vida. We thank God Y le damos gracias a Dios, that out of all the planets, he placed us here. que de entre todos los planetas Él nos puso en este. Though it's fallen because of what had happened, Aunque tiene una naturaleza caída por lo que sucedió, but we still have hope pero aún así tenemos esperanza, living here like Job. But brothers and sisters, una esperanza viva como la de Job. Satan put a trial and a test. ¿Y qué hizo Satanás? Vino a traerle una prueba. It wasn't because Job did something. Y eso no le sucedió a él porque Job había hecho algo malo. And many times people think, well, you go through this because you did that and the other. Y muchas veces las personas nos dicen, bueno, tú estás pasando por eso porque hiciste esto y aquello. It's not, brothers, always necessary. Y ahora eso no siempre sucede así, no siempre ese es el motivo. Remember, Job was tested. Recuerden, Job fue probado, His faith was tested su fe fue probada. because the devil contested God. ¿Ve? Porque el diablo fue allá a hablar con Dios. But first he said, the Lord gave and the Lord took away. ¿Y qué fue lo primero que dijo Job? El Señor Jehová Dios, el Señor Jehová quitó. Blessed be the name of the Lord. Perdón, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Then he said, though he slay me, Y luego el hermano está leyendo de Job, capítulo 13, versículo 15. Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. yet I will trust him. Brothers, in the Old Testament, with Hermanos, allá en el Antiguo Testamento, the Holy Ghost not inside, no Bible, cuando aún ni siquiera el Espíritu Santo estaba dentro de ellos no tenían ni una Biblia. there was no Bible written. Look at these words. Though Mire estas palabras. he slay me, yet will I trust him. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. En inglés dice, en él confiaré. Brothers and sisters, this is how God is moving us forward. Hermanos, de esta manera es como Dios nos está haciendo avanzar hacia adelante. And then it says, but he knoweth the way. Y luego el hermano está leyendo de Job, capítulo 23, versículo 10. Dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. That I take. When he had tried me, when he's completed with my testing, En otras palabras, cuando él haya completado el haberme probado, I shall come forth as gold. dice, yo saldré como oro. Brothers and sisters, what a privilege. Hermano, qué privilegio. Only God knows the way, brothers. We Solo Dios conoce el camino. don't know the way. Nosotros no lo conocemos. We think we know, we try. Muchas veces pensamos que conocemos el camino. Muchas veces intentamos hacer algo. But only God knows between now and the rapture. Pero solamente Dios conoce entre lo que va a suceder hoy hasta que venga ese rapto. He knows the way. Él conoce ese camino. When he has tried me, I shall come forth as gold. That's the Dice, cuando me haya probado, saldré como oro. divine plan. Ese es su plan divino de Dios. We don't have the time, but brothers, when we look at the New Jerusalem, Y no tenemos mucho tiempo, pero cuando miramos a la Nueva Jerusalén, it's made of fine gold. dice que está hecha de oro fino. When God starts us, he doesn't give us, brothers, the fine gold. Because Cuando comenzamos en el camino de Dios, Él no nos da oro fino inmediatamente, then there would be no
perfectness to be done. porque entonces no habría nada que perfeccionar. But brothers and sisters, He gives us a nugget of gold Pero Él viene y nos da una pepita de oro that has to be perfected que tiene que ser perfeccionada by the test and the trial we go through. a través de esas pruebas, de esas tribulaciones por las que tenemos que pasar, As I said earlier on, así como lo dije anteriormente. when God gives you that nugget of faith, when you come to recognize Jesus Christ, Cuando Dios viene y le da esa pepita de fe y usted reconoce al Señor Jesucristo and inside you He turns things around. That is why, y dentro de usted Él empieza a cambiar cosas. brothers, don't look down on somebody else that is Por eso es que usted no debe de mirar con altivez a alguien más running the other direction. que esté por debajo de usted. Quizás ellos estén yendo en la dirección equivocada. And brothers and sisters, you say, well, I'm a child of God. Y usted viene y dice, bueno, yo soy un hijo de Dios. You're a child of God because God has given you the grace. He placed Usted es un hijo de Dios porque Dios le ha dado de su gracia a nugget of faith inside. y porque Él puso una pequeña pepita de fe dentro de usted. He will test that nugget of faith. Y Él va a venir a probar esa pepita de fe. Because, brothers and sisters, you know when you're a sinner, Y usted sabe, hermano, cuando usted es un pecador, one day you're running the other direction. un día usted se encontraba corriendo en la dirección equivocada. But when you came to the altar or whatever you was, Pero cuando usted vino al altar o cualesquiera que haya sido la situación, the next day, you don't know where this faith came from. al siguiente día usted recibe esta fe que ni siquiera sabe de dónde vino. You don't know where this trust came from because you Usted no sabe de dónde le ha venido de esta confianza en Dios, never read any books. porque quizás usted ni siquiera haya leído algún libro, Nobody tutored you. And you can't take the glory for that. nadie lo trató de cierta manera para que usted obtuviese eso. Lo único que usted puede hacer es darle gracias a Dios. Because God placed the nugget of faith in there. Fue Dios quien puso esa pepita de fe dentro de usted. But then God will say, Pero luego Dios viene y le dice, if I leave you like that, you'll take all the glory because si yo te dejo en esa situación, tú te vas a llevar toda la gloria. every day says to me, I can sing a song for the glory of God. I can go Porque tú vas a venir y decir, ven, miren, yo puedo entonar una alabanza para la gloria de to Dios. church for the glory of God. Why Yo hago esto o aquello en la iglesia para la gloria de Dios. that the nugget of faith is inside. ¿Por qué? Porque esa pepita de fe le fue puesta dentro de usted. But then God tests that. Pero Dios tiene que venir a probar eso. And then you don't feel it anymore. Y luego usted se siente que ya no siente lo mismo. Will you still say, I trust God? Y si ya no siente lo mismo que al principio, usted se va a parar ahí y decir, bueno, yo sigo confiando en Dios. Will you still say, He knows the way that I go? Usted va a continuar diciendo, sí, Dios conoce el camino y Él me va a guiar por él. That is what takes you out of being a robot Eso es lo que lo separa a usted de ser un robot to being a child of God. a ser realmente un hijo o hija de Dios. And it says, but He knoweth the way that I take. When He had tried me, I shall come forth like gold. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. When He has tried me, I shall come forth like gold. Brothers and Dice, cuando me probará y saldré como oro. sisters, the trying of your faith is Hermanos, la prueba de vuestra fe more precious. Yes, es mucho más preciosa. He does that because He has a plan for us. Sí, eso viene y causa ese efecto porque Él tiene un plan para nosotros. There's a molding and shaping process. Es un proceso de estar moldeando y de dar forma. What do you want to be molded like? ¿En qué forma quiere usted ser moldeado? Brothers and sisters, some of the superstars in the world, Hermanos, muchas de esas superestrellas del mundo, some of brothers, these men that are out there now, muchos de estos hombres que se encuentran allá afuera el día de hoy, challenging each other to go into space. ellos están retándose el uno al otro para ver quién puede ir al espacio más rápido. Some of them, brothers and sisters, on the actors floor, who's the best actress? Muchos de ellos en ese piso de actores y actrices. ¿Quién es el mejor actor? ¿Quién es la mejor actriz? Or do you want to say, Lord, I healed myself on the pot, in the potter's hand? ¿O quiere usted venir delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy yo,
en las manos del alfarero. to be molded, to be shaped. Moldéame, dame forma. You know the way. Tú conoces el camino. And yield and submit yourself. Y él, si usted se somete, And the yielding and the submitting allí viene esa sanidad. Y al estar usted sometido, doesn't happen in one day, in one month. eso no sucede en un mes, en un día. Lord, I think now I'm ready. Usted no viene y dice, Señor, creo que ya estoy listo. I can go the other way. Creo que ya puedo ir por aquel camino. Brothers, a true child of God ought not to look that way. Un verdadero hijo o hija de Dios no va a voltear a ver a otro lado. We need to stay on that potter's wheel. Tenemos que quedarnos en esa rueda del alfarero. He knows how long. Él conoce exactamente cuánto tiempo necesitamos. He knows the clay. Él conoce exactamente ese barro. And He has, brothers and sisters, His hand on our life. Y Él tiene su mano puesta sobre nuestra vida. And remember, Ahora recuerde, the Bible says, behold, la Biblia dice, we count them happy which endure. el hermano está leyendo de Santiago capítulo 5 versículo 11. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Not a one-day business. You have heard of the patience of Job. Brothers, Y ahí mismo dice, habéis oído de la paciencia de Job. it was the first book that was written. Hermanos, ese fue el primer libro que se escribió. God had a purpose in writing that. Dios tenía un propósito al haber escrito eso. You've heard of the patience. Brothers, Dice, has oído de la paciencia. his children were taken away. Hermanos, si nuestros hijos son llevados, tomados, separados de nosotros, His houses were taken away. The en aquel tiempo para Job, sus hijos le fueron quitados, sus casas le fueron quitadas, cattle were taken away. su ganado le fue quitado, And even, brothers, his beloved wife, y aún su amada esposa. the enemy pressurized her that she didn't El enemigo vino y la presionó, she said some foolish words. y ella dijo unas palabras bastante tontas, But nonetheless, Job didn't discard her. pero aún así Job no la hizo a un lado. But when the time came, brothers, Pero cuando el tiempo llegó, God blessed him sevenfold. Dios lo bendijo 7 veces más. Brothers, he had 7 children. Hermanos, él tenía 7 hijos. They were the most beautiful children in all the East. Ellos eran los hijos más hermosos en todo el este. None of them were more beautiful than they. No había otro que fuera más hermosos que ellos. And God blessed him. Y Dios lo bendijo. And my brothers, because the Bible says, Y ahora la Biblia nos dice, hermanos, and I've seen the end, not the beginning, not the dice que Dios dijo, yo he visto el final. Él no dijo yo he visto el principio, sino él dijo yo vi el final. start, not the center, but the end of the Lord. Yo he visto el final del Señor, Brothers, o el fin del plan de Dios. people don't want to read the end picture. Hermanos, muchas personas no les gusta leer el final del plan de Dios. Of God's purpose. Ellos no quieren saber cuál es el propósito de Dios. The end of the Lord is that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Brothers, one would say, Lord, why did you do this to Job? Y quizás alguien se preguntase, Señor, ¿por qué le hiciste esto a Job? Because God sees the end from the beginning. Ve, Dios hace eso porque Él ha visto el final desde el principio. He said, Satan, I know this man. Él le dijo, Satanás, yo conozco a este hombre. And you are trying me to do this, but you can only go so far. Y te voy a permitir que hagas esto, pero solamente vas a llegar hasta cierto punto. Brothers, the devil doesn't have our life in his hand. Hermanos, el diablo no tiene nuestras vidas en sus manos. It's in God's hand. Nuestra vida se encuentra en las manos de Dios. And God's end picture is, Y la fotografía final de Dios He's es more compassionate, que Él ha sido más compasivo, He's more pitiful,
Él está más lleno de misericordia He's more loving. y Él es más amoroso He's more kind than any one of us on this earth. que cualquiera de nosotros sobre la faz de esta tierra. And God knows how to be able Ahora Dios sabe cómo to turn the picture around. cambiar la fotografía. And that is why, brothers, when we think, Y por eso, hermanos, cuando creemos, when Jeremiah looked at Jerusalem burning ahí se encontraba Jeremías, él vio cómo Jerusalén estaba ardiendo, down, the most beautiful temple, se estaba quemando, ahí se encontraba ese templo más hermoso que había destroyed. y había sido destruido. Brothers and sisters, he got inspired and Y luego él recibió una inspiración. he said, I have hope because I recall. In other words, he wasn't looking at the burning temple. Y luego él dijo, en sus propias palabras, dijo, yo tengo esperanza de que Dios nos levantará. Él no dijo eso simplemente porque vio que el templo estaba ardiendo en llamas, So he was recalling how God led the children of Israel pero él dijo esas palabras recordando lo que Dios había hecho por los hijos de Israel for 40 years. He por 40 años, sustained them. como él los sostuvo allí en el desierto. And then he wrote these words, Y luego él escribió estas palabras. through the Lord's mercies, we are not consumed. El hermano está leyendo de Lamentación, capítulo 3, versículo 22, Lamentaciones, y dice así, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Brothers, we are not destroyed and consumed and become ashes. Hermanos, nosotros no somos destruidos y consumidos y luego nos convertimos en ceniza, It's all because of the Lord's mercies sino que estamos aún aquí simplemente por las misericordias de Jehová and grace. y por su gracia. Because his compassions fail not. And there's a word that is bold there, great is your faithfulness. Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Brothers, in life, Hermanos, en la vida, we can get weary at times, tired at times. muchas veces podemos estar un poco cansados, desanimados, But God is so great. He's pero Dios es tan so grande, wonderful. Él es tan hermoso. Brothers and sisters, I cannot ever imagine, Hermanos, yo no puedo imaginarme brothers and sisters, how 22 years have passed by. cómo 22 años ya han pasado. And my brothers and sisters inside of me, that I would have to say vibrance has not ended. Y yo puedo decir que dentro de mí esa intensidad que yo sentía no se ha ido. Because of, brothers and sisters, some broken bones. I had 3 ribs broken. Y no se fue simplemente por unos cuantos huesos rotos. A mí se me rompieron algunas costillas. I had a fractured pelvis. Se me fracturó la pelvis también. Brothers and sisters, I had so many other things in this body that were totally out. Yo tenía otras cosas más que quedaron fuera de este cuerpo. One would have said, Lord, now it's time to go home. En cierto momento yo dije, Señor, creo que ya es tiempo de ir a casa. But God is not finished. Pero Dios no había terminado, Brothers and sisters, unless His plan is over. a menos que su plan estuviese completo. He will put skin and bones together. Y si es necesario, Él va a crear nuevo hueso y lo va a cubrir de piel y carne si es necesario. Brothers and sisters, till He says it's over. Él va a hacer eso hasta que Él diga que ya todo acabó. Because great is His faithfulness. ¿Ve? Porque grande es su fidelidad. Brothers and sisters, those surgeons, those doctors, Y hermanos, esos doctores, esos cirujanos, when I was right in that ward, there was a Pakistani doctor there. cuando yo estaba allí en ese lugar, ese era un doctor pakistaní. My spleen was split.
y mi vaso se había partido por la mitad. Ese es un órgano del cuerpo humano. And my brothers and sisters, they wanted to do an emergency op. Y ellos querían hacer una cirugía de emergencia. And they had to do, brothers and sisters, an ultrasound and take a photograph. Ellos necesitaban hacer un ultrasonido para tomar una fotografía. And as he took this ultrasound photograph, Y cuando ellos tomaron esta fotografía vía ultrasonido, he looked at me, he said, look on the screen. él me miró y me dijo, mira la pantalla. He said, I don't understand. Él dijo, yo no lo puedo entender. What is this yellowish glow here? ¿Qué es este resplandor amarillo o amarillento aquí que se encuentra en la radiografía? Eso fue lo que dijo el doctor. Brothers, it must have been at least a minute. He looked and he looked and he looked. Y hermanos, para mí parece que él tomó como un minuto. Él estaba mirando y mirando ahí. Inside me, Él volteaba y me miraba a mí, miraba la radiografía. you're that amber light. Señor, tú eres esa luz de color ámbar, Lord, that ese resplandor amarillo, you showed Ezekiel. el cual tú le mostraste a Ezequiel. You are that amber light Señor, tú eres esa luz de color that ámbar, many times we've seen in Brother Branham's pictures. que muchas veces vimos en las fotografías del hermano Branham. I didn't know for sure, brothers and sisters, what medically or what the story is. Y yo no sabía exactamente la historia completa acerca de eso. But you know, brothers and sisters, when they came to take my spleen out, Pero usted sabe, hermano, cuando ellos vinieron a quererme sacar el vaso, ese órgano de mi cuerpo, and I said that prayer, yo hice esa oración. brothers, God made the chief surgeon phone. And he said, before you do that, Y Dios causó que el cirujano principal de ese lugar, el cirujano mayor, realizase una llamada al hospital y les dijo a los que estaban ahí, les dijo, antes de que ustedes hagan eso, he said, do this. él les dijo, intenten hacer esto otro. And my brothers and sisters, the very second Y en ese mismo segundo, that I had looked to God, donde yo estaba mirando a Dios o estaba clamando a Él, it wasn't a loud prayer, no fue una oración fuerte, it wasn't screaming, yo no estaba gritando, it was you praying, Lord, have mercy. yo solamente en voz baja estaba diciendo, Señor, ten misericordia. Brothers and sisters, God says in Isaiah 41, Y el Señor dijo ahí en Isaías 41, I will uphold you, yo te sostendré, I will help you, yo te ayudaré, I will lead you with the right hand of my righteousness. yo te guiaré con la mano derecha de mi justicia. So in these times, no matter what we go through, Entonces en estos tiempos, no importa por qué cosas pasemos, God is still on the scene, Dios aún está en la escena, guiding us, Dios está guiándonos, leading us. And may we cuidándonos. fervently pray for each another, pray for our brother Seelan. Y yo oro para que oremos los unos por los otros fervientemente, para que oren por nuestro hermano Silan And every other child that needs a touch. y cualquier otro hijo o hija de Dios que necesite un toque de Él. Because, brothers and sisters, God knows exactly what is going on in this world. Porque Dios sabe exactamente qué cosas están pasando en este mundo. So let's just trust the Lord. Entonces solamente pongamos nuestra confianza en el Señor And let's be able to know He has everything in control. y entendamos que es Él que tiene control de todas las cosas. Let's bow our head for prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Heavenly Father, Padre Celestial, Lord, I thank you Señor, te agradezco that you're a God that is close to every heart and every mind. que tú eres ese Dios que está cerca de cada corazón y de cada mente. Lord, you understand every circumstances. Señor, tú entiendes cada circunstancia. I pray, Lord, that you will minister to your children, both Yo oro para que tú les ministres a tus hijos, far and near. aquellos que están lejos y los que están cerca.
Wherever this message goes, Donde quiera que este mensaje vaya, there may be other children of God, quizás haya otros hijos de Dios Lord, that are standing in some desperate need at this moment. que están parados ahí con una necesidad tan fuerte. Lord, reach out your nail-pierced hands, Señor, yo oro para que tú vayas, los alcances donde estén. touch and deliver. Tócalos, Señor, libértalos. I pray, Lord, that you will minister, Lord, even to Brother Seelan and his family, Lord, and Yo oro, Señor, para que tú le ministres al hermano Silan y a su familia others. y a muchos otros. Guide them, Guíalos, lead them, dirígelos help them. On y ayúdales. this journey of life, Ayúdales en esta jornada de la vida. what assurance we have, dear God, Qué aseguranza tan grande tenemos that we serve a great God de que servimos a un gran Dios that has everything under control. que tiene todo bajo control. We come at this day now in your hands. Ahora te encomendamos este día en tus manos We ask these mercies in the name of Jesus Christ. y te pedimos estas misericordias en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Amen. The Lord bless you this morning. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga esta mañana.